Buenos, buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar la clase correspondiente a la semana 2. Los temas que se van a tratar son adición de vectores, continuación, ¿no? Y se va a comenzar con cinemática, estudiando el movimiento rectilíneo uniforme. Ya se había empezado con la adición de vectores en la clase anterior, se estudió la adición de vectores por métodos geométricos. Ahora se va a estudiar la adición de vectores por el método de la descomposición rectangular, también llamado método analítico, ¿no? Se va a considerar primero los casos más sencillos del método analítico en 2 dimensiones, como vamos a ver a continuación. Lo primero que debemos comprender es el concepto de descomposición rectangular de un vector, ¿no? Eso es lo primero que debemos comprender. Consiste en proyectar un vector perpendicularmente sobre los ejes de un sistema de coordenadas. Acuérdense del colegio, el sistema de coordenadas cartesiano, por ejemplo, en el plano. Si este es un papel cuadriculado, trazamos 2 ejes, ¿no? Uno se llama eje X, que contiene a todos los números reales positivos y negativos, incluyendo el 0. Hacia la derecha vamos a convenir que sea el eje más X, a la izquierda el eje menos X. Análogamente, el otro eje es el eje Y. Hacia arriba vamos a hacer la convención de que los números reales son positivos y hacia abajo negativos, ¿ya? Contienen entonces a todos los números reales, ¿no? Entonces vamos a usar este sistema de coordenadas cartesiano para explicar en qué consiste la descomposición rectangular de un vector. Si podrían, cierren su micrófono, por favor. Cierren su micrófono. Cierren su micrófono. Ya, ahora sí. Vamos a suponer que dibujamos un vector, flecha de rojo, vector A, vamos a llamarle, dibujado desde el origen de coordenadas. Esta es la magnitud y este es el ángulo que forma el vector A con el eje X, ¿no? Ya, entonces, ¿en qué consiste la descomposición rectangular de un vector? Consiste en proyectar el vector perpendicularmente sobre los ejes coordenados. Por ejemplo, esta es la proyección del vector A sobre el eje X. Cuando se proyecta, entonces, se obtiene un vector sobre el eje X. Este se llama componente del vector A en el eje X. Análogamente, cuando se proyecta el vector A sobre el eje Y, se obtiene este otro vector en el eje Y y se llama componente del vector A sobre el eje Y. Entonces, a ambas se le llama componentes y se denotan con la misma letra y poniendo su índice X referido al eje donde se encuentra, ¿no? A su X para el componente en el eje X, a su Y para el componente en el eje Y. Ahora, nos interesa describir los componentes en forma matemática, o sea, analítica. Para ello vamos a usar argumento de trigonometría en este triángulo rectángulo que estoy sombreando. Por ejemplo, podemos tomar la función coseno, que es cateto adyacente a su X sobre hipotenusa, que es A. Despejo el cateto adyacente, o sea, A su X, como pueden ver acá, a la derecha, y va a escribirse como A coseno de teta. Ahora, el número solo, o sea, esta cantidad de acá, indica la magnitud, ¿no? Y el signo indica la dirección. En este caso, la dirección de este componente A sub X es hacia la derecha, hacia el eje más X. Y esa dirección se indica con signo más, ¿no? Esa dirección se indica con signo más, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos dos elementos requieren los componentes para que queden descritos. Análogamente, el otro componente, a ver, vamos a escribir el otro componente, forma analítica A sub I. Para ello tomamos la función seno. Seno de teta es A sub I, cateto opuesto, sobre A. Despejo A sub I, va a quedar A por seno de teta. El número acá, nuevamente, este número indica la magnitud de ese componente. Y el signo, este signo más, indica la dirección, o sea, hacia el eje más I.
Si estos componentes estuvieran apuntando en sentido contrario, por ejemplo, este componente A sub X estuviera apuntando hacia la izquierda, la dirección se indica con signo negativo. Igual, si este componente estuviera apuntando hacia abajo, la dirección se indica con signo negativo. ¿Ya? Pues de esa manera. Y se llaman, vuelvo a repetir, componentes del vector. Cierre su micrófono, por favor. Se está filtrando un audio. Ya. Entonces retornamos. Ahí la descripción de los componentes. Entonces, esta es la forma analítica útil que hay que tener en cuenta, ¿ya? Esta es la forma analítica útil que hay que tener en cuenta. Bien, ahora sí veamos la adición de vectores, pero antes de la adición de vectores, por supuesto, hay que empezar a estudiar las representaciones analíticas de un vector. Estas son representaciones de los componentes, ¿no? Ahora veamos la representación analítica de un vector, por ejemplo, el vector A, ¿no? Primero veamos dos, después más adelante vamos a ver una tercera, que es la más general. Si el vector está en dos dimensiones, o sea, en el plano, basta un par ordenado para especificar analíticamente un vector de esta forma, ¿ven? Por ejemplo, en la figura anterior, el vector A tiene componentes A sub X, A sub Y, y esa es la forma de par ordenado. Otra forma es indicando la magnitud y la dirección. La magnitud, como vimos ahorita en el triángulo rectángulo, viene dado por el teorema de Pitágoras, o sea, el módulo también se le llama, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, ¿no? Esa es la magnitud. Ahora, la dirección, que es el ángulo teta que han visto en la figura, se puede determinar a partir del mismo triángulo rectángulo, por ejemplo, a partir de la función tangente. La tangente en el triángulo rectángulo anterior es cateto opuesto a su y sobre cateto adyacente a su x, con valor absoluto, porque los catetos no deben tomar valores negativos, por eso se pone valor absoluto. Y de acá se despeja el ángulo. Si conocieran este valor de esta razón, por ejemplo, fuera 1, entonces si la tangente teta vale 1, el ángulo es 45 grados. Pero en general no siempre los ángulos son notables, ¿no? Así que hay que despejar el ángulo ahí. Cuando se despeje el ángulo se usa esta notación que significa tangente inversa. No es que sea tangente elevado al exponente menos 1, cuidado, es tangente inversa. Así se llama. De esta cantidad A sub I sobre A X sobre A sub X en valor absoluto. Ya, estas notaciones, como estas otras también, por ejemplo, de la función seno, se llama seno inverso, o seno inverso. Ustedes la pueden ver en el teclado de su calculadora científica, ¿no? En su calculadora científica aparecen estas notaciones, seno inverso, coseno inverso, ¿no? Basta que ustedes ingresen el número ahí y le va a dar en grados hexagesimales el valor del ángulo. ¿Ya? Entonces, así se obtiene pues el ángulo teta que indica la dirección del vector, ¿no? Y la dirección respecto al eje X, por supuesto, porque eso lo han visto ahorita en la página anterior en el dibujo, ¿no? Este es el ángulo que forma la flecha del vector A con el eje X. Entonces, esta expresión se usa para encontrar la dirección en cualquier cuadrante, así como están escuchando. En cualquier cuadrante. Puede que el vector esté en el primer cuadrante, como es el ejemplo que hemos visto ahorita, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Y el ángulo θ es el que forma el vector con el eje donde esté, ¿no? Que puede ser el eje lado positivo, lado negativo, o el eje Y positivo, el eje Y negativo. ¿Ya? Bueno, repetir, esto se le denomina también función tangente inversa, no es que esté elevado a la menos 1, esa es notación nada más, ¿ya? Esa es la notación científica convencional, ¿no? Eso aparece también en el teclado, vuelvo a repetir, de su calculadora, ¿no? De su calculadora científica. Bien, entonces, por ahora, veamos estas dos representaciones analíticas de un vector, ¿no? Ya hemos visto ahorita también la descripción analítica de los componentes. Entonces, con esto es suficiente ya para estudiar
la adición de vectores por el método analítico de la descomposición rectangular. Se puede abreviar y se le puede llamar simplemente método analítico. Ahora, ¿por qué se le llama rectangular? Porque como han visto ahorita, cuando se descompone el vector A, se tiene un rectángulo, bueno, por eso se llama rectangular. Veamos entonces ahora sí el método. Adición de vectores por el método analítico. En 3 pasos se puede resumir este método, en 3 pasos. Primer paso, descomponer, dice, los vectores dados y describir su componente con respecto a los ejes coordenados. Nuevamente vamos a poner nuestro papel cuadriculado acá, nuestro sistema de coordenadas x, y. Vamos a trazar un vector, nuevamente el vector A, módulo A, ángulo θ con el eje X que indica la dirección, ¿de acuerdo? Pero no solo vamos a poner A, podemos poner más vectores, 2 o más vectores. Vamos a considerar 2 nada más. Otro vector B acá, flecha de verde, módulo B, magnitud E, dirección formando un ángulo alfa con el eje X, pero el lado negativo. Vamos a considerar esos 2 nada más. Entonces, ¿en qué consiste lo que está escrito ahí? Descomponer, como ya saben, gráficamente, significa proyectar el vector, cada vector sobre los ejes coordenados y se obtiene una componente en cada eje, ¿no? Para el vector A, por ejemplo, esta es la componente en el eje X, esta otra es la componente del eje Y, a su Y. Para el vector de verde también, ¿no? Lo proyectamos sobre el eje X, esta es la componente en el eje X, y esta otra es la componente en el eje Y. Bien, eso entonces, ¿no? Esos son los componentes. Ahora, además de ello, hay que describir analíticamente los componentes, como se explicó al comienzo, con un número que indica la magnitud y un signo que indica la dirección. Acá, no olvidar que cualquier componente que se encuentre junto al ángulo va multiplicado por el coseno del ángulo y el componente que esté opuesto al ángulo va multiplicado por el seno del ángulo. O sea, aquí vamos a poner los componentes del vector A, como ya se vio hace un momento. El eje X es A coseno de θ la magnitud, dirección más. En el eje Y, A seno de θ en la magnitud, dirección también más. En cambio, el vector B sí tiene componentes negativas, ¿no? ¿Por qué tiene componentes negativas? Porque apunta hacia la izquierda, hacia el eje menos X, el componente B sub X. El componente B sub Y apunta hacia abajo, o sea, hacia el eje menos Y. Entonces, para los componentes del vector B, escribimos la magnitud B coseno de alfa y la dirección con signo menos, porque está apuntando hacia la izquierda, ¿no? Este vector. El componente está apuntando hacia el eje menos X. El otro componente es B sub I, su magnitud es B seno de θ, o sea, es esto acá es la magnitud. Perdón, B seno de alfa, alfa es este ángulo. Y la dirección viene indicada con signo menos porque está hacia abajo, ¿no? Bien, este es entonces lo general, ¿no? Ahora, pueden haber más vectores ahí, ¿no? 3, 4, 5, y se hace eso, ¿no? Ahorita vamos a ver con ejercicios. Ya, segundo paso. Segundo paso consiste en sumar los componentes de los vectores a lo largo de los ejes coordenados. Si sumamos los componentes de los vectores a lo largo del eje X, debemos sumar los componentes X, es decir, A sub X más B sub X. Y eso nos da una resultante en el eje X, ¿no? Eso nos da una resultante en el eje X. Ahora, aquí se ha reemplazado, miren, las expresiones que hemos visto en la página anterior, ¿no? Para A sub X, A coseno de θ, y para B sub X menos B coseno de alfa. Análogamente, si sumamos los componentes a lo largo del eje Y, vamos a tener A sub Y más B sub Y.
A sub i es a seno de teta, b sub i es menos b seno de alfa. Obviamente que los valores de los magnitudes de los vectores y los ángulos deben conocerse. Aquí se está procediendo de manera general nada más. Y tercer paso, describir el vector resultante. Miren, en el paso B, en el segundo paso, ya al determinar la resultante en el eje X, en el eje Y, estas cantidades representan ya las componentes de la resultante o los componentes del vector resultante. Al obtener los valores de R sub X y R sub Y, estos representan los componentes del vector resultante. Ahora, el vector resultante, como están todos los vectores en el plano, se puede describir como un par ordenado, como ya se vio, R sub X, R sub Y, o también indicando la magnitud y la dirección, ¿no? O también indicando la magnitud y la dirección. La magnitud ya saben, teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, y la dirección a partir del ángulo que forma el vector resultante con el eje X, ¿no? Se despeja el ángulo, vamos a llamarle gamma, al ángulo gamma. Esto es tangente inversa de ¿qué? De la razón de valores absolutos, R sub I sobre R sub X. Gráficamente, ¿cómo sería esto? Estos son los ejes coordenados, X, Y, positivo y negativo, la parte positiva y la parte negativa. Entonces, según la orientación de los vectores de la página anterior, la resultante debe caer en el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante. Y al descomponerlo, vamos a tener sus dos componentes, pues R sub X, R sub Y. Y el ángulo que forma la resultante, triángulo gamma, es con el eje X próximo que está ahí, ¿no? O sea, en este triángulo rectángulo, este ángulo gamma es la dirección del vector resultante respecto al eje X, que en este caso es la parte positiva, ¿no? ¿Ya? Eso es entonces el tercer paso. Ahora, cuando se presentan problemas, no necesariamente se deben aplicar los tres pasos. A veces solo basta un paso o dos pasos, a veces los tres, ¿no? Veamos ejemplo. Veamos ejemplo. Pues vamos a la sección de ejercicios de clase de esta semana 2. Empecemos con el número 1. Dice, en la figura, ¿no? Se muestran tres vectores sobre el plano cartesiano XY. Determine el módulo y dirección del vector resultante respecto al eje X. O sea, están viendo la magnitud y dirección, mejor dicho, respecto al eje. Bien, esta es la figura que tienen ahí en su guía. Tres vectores, uno de 20 unidades, 53 grados con el eje X, otro de 8 raíz de 2 unidades, 45 grados con el eje X, y otro de 25 unidades, 16 grados respecto al eje Y, pero la parte negativa. Ya, esos son los tres vectores. Ahora vamos a aplicar el método. El primer paso es descomponer cada uno de esos vectores. Descomponer cada uno de esos vectores. Veamos la solución. Se descomponen entonces los vectores. Acá tienen su tema nuevamente cartesiano. Y cuando vamos a poner los vectores que aparecen ahí con líneas discontinuas y con los ángulos, por supuesto, ¿no? Entonces, esos vectores que ven ahí con líneas discontinuas son los mismos, pero vamos a ponerlo así para distinguir la descomposición. A ver, los componentes del vector de 20, tenemos una componente horizontal y otra vertical, ¿no? Miren, acá este ángulo horizontal, esta componente vertical. Ahora, este ángulo es 53, este es 37, ¿no? En un triángulo rectángulo de 53 y 37, la hipotenusa es múltiplo de 5, ¿no? Es 5 por 4, 20, ¿no? Esto de acá. El componente opuesto al ángulo de 37, que es esto, es múltiplo de 3, ¿no? 3 por 4, 12, ¿no? Esa es la magnitud, ¿eh? Magnitud. Y el otro componente opuesto al ángulo de 53 es múltiplo de 4. 4 por 4, 16. Esa es la magnitud. Ahora, la dirección está implícita acá. Como ambos tienen
apuntan hacia el eje positivo, tanto del eje X como el eje Y, está implícita la dirección indicada por el signo menos, ¿no? Perdón, con el signo más, ¿no? Ambos, ¿no? Ambos. Análogamente descomponemos el vector de 8 raíz de 2, una componente horizontal y otra vertical. ¿Ven? Como este es un triángulo rectángulo isósceles, 45 es más fácil todavía, ¿no? Y la hipotenusa vale 8 raíz de 2, cada cateto debe valer 8, esa es la magnitud, ¿no? Ahora, la dirección ustedes pueden indicarla con un signo. Como esta componente apunta hacia la izquierda, dirección signo negativo. Esta apunta hacia arriba, dirección signo positivo. El último vector que está acá, de 25 unidades, también lo vamos a descomponer en una componente horizontal, en una vertical. Ahí está. La componente vertical tiene, bueno, este es un triángulo de 16 y 74. Ese es otro triángulo notable, ¿no? 16 y 74. En un triángulo de 16 y 74, la hipotenusa es múltiplo de 25. Ahí aparece 25, un dato. El componente o el cateto opuesto al ángulo de 74 es múltiplo de 24, por eso es 24 esta componente. Y el cateto opuesto al ángulo de 16 es múltiplo de 7, por eso esta componente es 7. Pero estas son las magnitudes, ¿no? La dirección, ya saben, se indica con signo. Por ejemplo, acá debe ser signo menos porque está hacia abajo, acá también debe ser signo menos porque está hacia la izquierda, ¿no? Ya, y ese es el primer paso, ¿eh? Ese es el primer paso. Es casi ineludible el primer paso. Descomponer los vectores y describir su componente, ¿no? Ahora, el segundo paso consiste en sumar los componentes, ¿no? A lo largo de los ejes coordenados. La suma a lo largo del eje X me da una resultante, acá está. 12 menos 8 menos 7, ¿no? Y la componente X, entonces la resultante es menos 3. Ahora vamos a sumar en el eje Y. En el eje Y vamos a tener la suma que es, miren acá, el dibujo, todos los componentes en el eje, a lo largo del eje Y. 8, 16 y menos 24, ¿no? Por eso aparece acá 16, 8 y menos 24. Eso da 24 menos 24, 0, ¿no? Quiere decir que el vector resultante, al salir 0 este componente en el eje Y, el vector resultante no tiene componente en el eje Y, solo en el eje X. O sea, el vector resultante se encuentra en el eje X, para hablar de otra manera, ¿no? Se encuentra en el eje X, el vector resultante. Ahora, la magnitud es fácil, ¿no? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. O sea, el cuadrado de menos 3 al cuadrado es 3, pues, ¿no? 9, perdón, ¿no? El cuadrado, 0 al cuadrado es 0. Raíz cuadrada de 9, 3, ¿no? La magnitud va a salir 3 unidades, ¿no? Ahora, la dirección, como le dije, ya es fácil, porque miren, si miran acá cómo nos ha salido los componentes del vector resultante, no hay componente del vector resultante en el eje Y solo existe en el eje X. Quiere decir que el vector resultante está a lo largo del eje X. Ahora, ¿hacia dónde apunta? Debe apuntar hacia la izquierda, porque miren acá, R sub X es menos 3. ¿El menos qué significa? La dirección, o sea, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. O sea, la flecha del vector resultante apunta hacia la izquierda. Por eso la respuesta debe indicar eje menos X. Aquí aparece, ¿ven? Menos X significa eje menos. ¿Ya? La magnitud entonces 3 unidades y la dirección eje menos X. La dirección eje menos X. Ahí lo pueden ver, la flechita de verde es la flecha que apunta hacia la izquierda, eje menos X, magnitud 3, ¿ven? Esa es la resultante. Esa es la resultante. Bien, este es un ejemplo donde se consideran los 3 pasos del método, ¿no?
de manera explícita. Veamos otro ejemplo. Veamos otro, el número 2, ¿no? Ya voy a borrar. Ahora sí. Dice, si el vector resultante de los tres vectores mostrados en la figura forma un ángulo de 53 grados, ¿no? Con el eje más X, le piden determinar el módulo, o sea, la magnitud del vector A. Esta es la figura que tienen ahí en su guía. Hay tres vectores. Miren, el único que está inclinado es el vector A, ¿no? 45 grados. Los otros dos vectores de 6 unidades y 4 unidades ya no están inclinados, están sobre los ejes, ¿no? Uno sobre el eje X hacia la izquierda y otro sobre el eje Y hacia abajo. Ahora, este, cuando los vectores estén sobre los ejes ya no necesitan descomponerse. Lo único que falta ahí es indicar la dirección, nada más, porque esos son los módulos, ¿no? La dirección se indica con un signo. ¿Qué dirección tiene el vector de 6 unidades? Menos, apunta hacia la izquierda, eje menos X. ¿Qué dirección tiene el vector de 4 unidades? Menos también, porque apunta hacia abajo, eje menos Y. El único vector entonces que se descompone es el vector A, que forma 45 grados con el eje X. Le piden, ojo, la magnitud, o sea, el módulo del vector A. Eso le pide. Veamos la solución. Miren, aquí nuevamente ponemos aparte el sistema de coordenadas y vamos a descomponer el vector A, como ya se ha visto. Nuevamente se están colocando los vectores ahí, con distintos colores. El vector que se va a descomponer es el que está con líneas discontinuas, de morado, este acá, vector A. Ahora, como el vector A forma 45 grados con el eje X, los componentes van a ser iguales, ¿ah? Porque al descomponerlo vamos a tener un triángulo, rectángulo isósceles, ¿no? En un triángulo, rectángulo isósceles, los componentes son iguales, como pueden ver ahí, ¿no? Y podemos llamarle a esos componentes A y A, ¿no? Porque son de igual magnitud, ¿no? Ambos tienen la dirección con signo más. El eje más X, este de acá, más, y este en el eje más Y, ¿no? Y son de igual magnitud. Entonces, vamos a tener una componente horizontal y una vertical para el vector resultante. El siguiente paso es sumar, ¿no? Acá ya saben, siempre hay que tener en cuenta la dirección. Acá es menos, acá también es menos. Y acá, acá sí está implícito que es más y más, bueno, la dirección. Y ahora sumamos los componentes. Estamos aplicando el segundo paso, ¿ah? A lo largo de los ejes X, Y. Si sumamos los componentes del vector R a lo largo del eje X, vamos a tener A menos 6. Acá, miren, en el eje X. A menos 6. Vamos a teóricamente la resultante en el eje X A menos 6. ¿Eh? En el eje Y es A menos 4. A menos 4. A menos 4. Bien, por condición del problema, al comienzo lean que dice el vector resultante
forma 53 grados con el eje X, ¿no? O más X, para ser más exacto. Podemos dibujar ese dato, ¿no? Pero no es necesario, porque miren, si el vector resultante forma 53 grados con el eje X, quiere decir que si tomo la tangente de 53 para el vector resultante, entonces esa tangente va a ser simplemente la componente en el eje Y, que es A menos 4, dividido, está a menos 4, es en el eje Y, R sub Y, dividido entre la componente en el eje X, que es R sub X, A menos 6. Entonces lo mismo que está poniendo acá arriba R sub Y y abajo R sub X. Entonces 53 grados en el enunciado indica la dirección del vector resultante. Como es con el eje X o más X, el vector resultante quiere decir que está en el primer cuadrante, inclinado 53 grados. Como está inclinado 53 grados, y el ángulo se conoce, la tangente 53, que es la dirección, el ángulo de la dirección del vector resultante, es R sub I sobre R sub X, pero R sub I es A menos 4 y R sub X es A menos 6. Entonces eso se reemplaza ahí y se obtiene esta razón que ven acá. Como tangente 53 es conocida, es 4 tercios, acuérdense, un triángulo notable 37-53. Entonces vamos a tener esta razón, esta proporción, y vamos a de aquí despejar A, ¿no? Vamos a despejar A. De ahí va a salir, a ver, A, 4A menos 24 igual a 3A menos 12. Entonces 4A menos 3A sale A, ¿no? 24 menos 12, 12. 12 unidades vale A. Entonces, como ya conocemos A, esta cantidad A que está acá, y además la cantidad es la magnitud tanto de esta componente del vector A como de esta otra componente del vector A, ¿no? Entonces la magnitud del vector A por el teorema de Pitágoras será 12 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿no? O sea, A al cuadrado más A al cuadrado. Eso da, o sea, es como decir 12 al cuadrado más 12 al cuadrado, 12 raíz de 2 unidades, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Veamos otro. Observen que en este caso no ha sido necesario considerar los tres pasos de manera explícita, ¿no? No ha sido necesario. Eso va a depender de los datos que dispongan, ¿no? Veamos entonces el problema número 3. Número 3. Bien, veamos el número 3. Dice, en la figura mostrada, vamos mostrando la figura, es la figura que tienen ahí.
La resultante de los vectores mostrados es nula, dice, ¿no? O sea, ¿qué significa que ese dato? Significa que los componentes, ¿no?, del vector resultante deben ser cero. O sea, la resultante en el eje X y en el eje Y debe ser cero. Ya, ¿y qué les piden determinar? El ángulo teta y el módulo, o sea, la magnitud del vector A. Ahí observen que esos ángulos de 20 grados no son ángulos notables, ¿no? Entonces, cuando se presenten así problemas de este tipo, donde los ángulos son desconocidos, se hace un artificio. El artificio puede ser formal o informal. Lo formal es girar el sistema cartesiano, 20 grados en sentido antihorario, ¿no? O sea, si yo giro 20 grados el sistema cartesiano, entonces el nuevo eje X va a estar acá, ¿no? Y a lo largo del eje X, X', vamos a llamarle, va a quedar el vector de 30 unidades. El nuevo eje Y que ha girado va a estar acá, ¿no? Así que el vector A va a estar ahora sobre el eje Y que se ha girado, ¿no? En cambio, ojo, se ha girado 20 grados en sentido antihorario. Pero ahora el ángulo que forma el vector de 60 unidades con el eje Y ya va aumentado en 20, ¿no? Porque esto es 20, ¿no? Teta más 20. Ya, ahora, para no verlo inclinado, los ejes X' y' lo vamos a poner así, ¿no? Para verlo frontalmente, pues, ¿no? Y miren, como ya se vio acá en este trazo que he hecho, el vector del 30 va a quedar sobre el eje X' girado, el vector A va a quedar sobre el eje Y' girado, y el vector de 60 va a formar un ángulo mayor, o sea, teta más 20 con el eje Y', ¿no? Con el eje girado, teta más 20, ¿eh? Así que el único vector que se descompone es el vector de 60 unidades nada más. Estos otros dos ya no necesitan descomponerse, ya que se encuentran sobre los ejes. Lo único que hay que agregar acá es el signo, nada más, es hacia la derecha, bueno, aunque esté implícito, es más bueno. Ahora vamos a descomponer el vector de amarillo. Tenemos una componente en el eje Y, este de acá. Entonces será el ángulo 30. Sí, ahorita Y vamos el a código. obtener el ángulo 30. Y este, que es la otra componente en el eje X, ¿no? O X'. Todo componente que esté junto al ángulo siempre va multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? Por eso acá aparece 60 por coseno de teta más 20. Ahora, la dirección se indica con signo menos, pues, ¿no? Con signo menos, la dirección. El otro componente, paralelo al eje X, es este de acá, ¿no? Como está opuesto al ángulo, va multiplicado por el seno del ángulo. 60 por seno de teta más 20. Ahora, este vector apunta hacia la izquierda, hacia el lado negativo del eje X', ¿no? Entonces también su dirección se indica con signo negativo. Ya, ese es el primer paso, ¿eh? Ahora, vamos a tener en cuenta el dato del enunciado. Miren arriba, dice que la resultante de los vectores mostrados es nula. Quiere decir que cuando se sumen los componentes de los vectores a lo largo de los ejes X y', o sea, los que se han girado, la resultante debe dar cero. Cada componente del vector resultante debe ser cero. La resultante en el eje X debe dar cero. Así que sumamos, a ver.
30 menos 60, teta más 20, ¿no? Y acá vamos a tener entonces que al igualar a 0 y despejar seno de teta más 20 y simplificar, ¿no? 30 sobre 60 va a salir, va a quedar un medio, ¿no? Entonces, como el seno de teta más 20 queda un medio, entonces quiere decir, acuérdense su triángulo rectángulo de 30 a 60, si el seno de un ángulo es un medio, quiere decir que el ángulo vale 30, quiere decir que teta más 20 debe valer 30 grados, ¿no? Y si es así, al despejar el ángulo, teta va a salir 10 grados, ¿eh? Entonces ya hemos obtenido el ángulo teta. Análogamente, la resultante en el eje Y también debe ser 0, ¿no? Ahora en el eje Y', ¿ves? Vamos a tener A menos 60 por coseno de teta más 20, ¿no? Y eso hay que igualarlo a 0. Ahí está, ¿ves? A menos 60 por coseno. Ahora, teta más 20 es 10 más 20, pues, ¿no? O sea, es coseno de 30 grados, ¿no? Aquí, ¿no? Miren, teta más 20, como teta es 10, es 10 más 20, 30 grados. Por eso, cuando se suma en el eje Y, A menos 60 por coseno de 30. Acá está, ¿ves? Y eso es igual a 0. Ahora, el coseno de 30, según el triángulo de 30 a 60, es raíz de 3 sobre 2. Entonces se reemplaza raíz de 3 sobre 2 ahí y queda la mitad de 60, 30, ¿no? 30 raíz de 3 unidades. Esa es la magnitud del vector A. Entonces los resultados son el ángulo 10 grados y la magnitud del vector A 30 raíz de 3 unidades, ¿no? Esos son los resultados. Esos son las respuestas entonces. Todavía hay uno más de adición de vectores por Profesor, método. disculpe. Sí, Justo para que podamos hacer un ejemplo así como y' y x', obligatoriamente los ángulos deben de valer lo mismo. sí, cuando los ángulos no sean conocidos, el artificio es girar los ejes, ¿ya? De modo que girar ¿qué ángulo? El ángulo desconocido. Así que cuando se hace eso, lo que va a ocurrir es que uno, dos o más vectores van a quedar ya sobre los propios ejes, ¿no? Y va a ser más fácil, ¿no? Como en este caso, ¿no? El vector A y el vector de 30 ya quedan ubicados sobre los ejes que se han girado, ¿no? A ver, los que quedan inclinados deben formar ángulos conocidos, ¿no? Ángulos conocidos. Por ejemplo, el vector de 60 unidades ya forma un ángulo conocido. Teta salió 10, ¿no? 10 más 20, 30, ¿ves? 30 grados. Ese ángulo notable, ¿no? Entonces, ese es el artificio que se hace cuando los ángulos son desconocidos, ¿no? En este caso es 20 grados, ¿no? Ok, profesor, gracias. Ya. Ya.
Veamos otro. Número 3, ¿ya? Cuatro, ¿no? Cuatro sería, dice, un grupo de ingenieros civiles estableció que en un punto dado la fuerza resultante debe ser nula, dice, para evitar un colapso estructural. Si las fuerzas aplicadas en dicho punto son con pares ordenados, ¿no? 5, menos 10 es la primera fuerza, la otra es 18, menos 16, la tercera es menos 10,12 y la cuarta que es la que le piden F sub 4, ¿no? Le piden determinar F sub 4. Pues acá también hay un dato que dice de que la fuerza resultante debe ser nula, ¿no? Y la representación que se está usando ahí es de pares ordenados, ¿no? De pares ordenados. Veamos entonces. Gráficamente ahí podemos imaginar que son cuatro fuerzas que actúan en un punto. Le piden F sub 4. Y la condición del problema es que la suma de los vectores, ¿no? Fuerza, debe ser el vector nulo, ¿no? Ahora reemplazamos los pares ordenados que tenemos como dato. F sub 1 es 5 menos 10, ¿no? Acá. F sub 2 es 18 menos 16. F sub 3 es menos 10,12. Más F sub 4, ¿no? Igual al vector 0. Ahora hay que sumar todos los primeros componentes, o sea, esto de acá, ¿eh? Algebraicamente. 5 más 18 menos 10. Y todos los segundos componentes. Menos 10, menos 16, más 12, ¿no? Así, ¿ven? Más F sub 4 igual al vector C. 5 más 18 es 23, menos 10, 13, ¿no? Menos 26 más 12, menos 14, ¿no? 13, menos 14 más el vector fuerza F sub 4 debe ser igual al vector 0. Ahora acá solo basta despejar, ¿no? Solo basta despejar F sub 4. Al despejar F sub 4 va a quedar menos 13,14, ¿no? Cambia de signo los componentes, que en el lado izquierdo eran 13 y menos 14. En el lado derecho va a quedar menos 13 y 14, ¿no? Esos son los componentes de la fuerza F sub 4. Ahora, también hay otra representación que todavía no se ha mostrado, que es la más general, ¿no? Que es la con vectores unitarios. Así que vamos a la teoría nuevamente, que no le han puesto ningún ejercicio. De todas maneras, hay que repasar eso, hay que revisarlo.
Voy a borrar esto. Hacemos a la teoría para completar el estudio de la adición de vectores, ¿ya? Ahora el método general, ¿no? Veamos primero qué significa, qué se entiende por vector unitario. La palabra unitario mismo significa que su magnitud es igual a la unidad, ¿no? ¿Y para qué sirve el vector unitario? Para indicar la dirección de un vector dado. Por ejemplo, el vector unitario asociado a un vector A se denota por cualquier letra, pero ya no con una flechita encima de la letra, sino una especie de sombrero, ¿no? Y se define así. Este es el vector A. Así se define. Vector A sobre el módulo del vector A. Así que la magnitud del vector unitario debe ser 1, ¿no? Gráficamente es así. Este es el vector A, su módulo es A. El vector unitario es la flecha de azul, ¿no? Pequeña, que indica la dirección del vector A. Ya, esto significa que si yo despejo de acá el vector A, va a quedar su módulo multiplicado por el vector unitario, ¿no? Así se puede expresar un vector cualquiera. Ya, entonces vamos a utilizar este concepto para describir de manera general, o sea, el concepto de vector unitario, el método de la descomposición rectangular, ¿no? Ya no solo en 2 dimensiones, puede ser en 3 dimensiones. Vamos a generalizar entonces el método. Entonces, como pueden ver abajo, un vector cualquiera como A se puede escribir como su módulo multiplicado por el vector unitario, ¿no? Veamos la descomposición rectangular ahora, pero de un vector en 3 dimensiones. Sean I, J, K los vectores unitarios asociados a los ejes coordenados X y Z. Estos son los ejes coordenados y vector unitario I va a estar asociado al eje X, vector unitario J asociado al eje Y, vector unitario K asociado al eje Z. Miren, este dibujo tiene que imaginarse en 3 dimensiones. Los ejes Y y Z no hay ningún problema, se pueden visualizar intuitivamente en el propio plano de la pantalla de su computador. En cambio, el eje X que está acá se debe imaginar que es un vector que está saliendo del plano, ¿no? Perpendicularmente, saliendo del plano perpendicularmente. El eje X. Este que está acá. Y ahora consideramos un vector A, flecha de rojo, un módulo A, y vamos a describir sus componentes.
una manera conveniente de proyectar el vector A sobre los ejes coordenados, o sea, de obtener los componentes, es la siguiente. Si primero proyectamos el vector A sobre el plano XY, es como decir la sombra del vector A, ¿no? Sobre el plano XY, esta es la sombra. Ese vector ese vector proyectado sobre el plano XY, que es la proyección del vector A, por supuesto, a su vez se descompone en dos vectores. Un vector, un componente a lo largo del eje X, este de acá, y otro componente a lo largo del eje Y. El método de la decomposición rectangular en el plano. Ahora, la proyección, perdón, del vector A sobre el eje Z es más intuitivo, ¿no? Se traza ahí una recta perpendicular al eje Z y esta otra flecha de azul va a indicar el componente del vector A en el eje Z. Los componentes, como siempre, se notan con sus índices referido al eje, por ejemplo, a su X acá, a su Y y este es a sub Z, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Ahora bien, el vector A, una vez que se proyecta, vuelvo a repetir, sobre los ejes X y Z, se puede escribir como la suma de sus componentes, bueno, así, ¿no? A su X más a su Y, a su Z. Pero acabamos de ver que un vector se puede escribir como su módulo por el vector unitario. Por ejemplo, el vector A su X, que está acá, se puede escribir como su módulo por el vector unitario Y. Igual, A sub Y se puede escribir como su módulo vector unitario J. A sub Z también se puede escribir igual a su módulo por el vector unitario K. Y esta es la representación más conveniente, más general, analítica de un vector, ¿no? En general, no solo en tres dimensiones, ¿no? Puede ser en dos o en una también. ¿Ya? Miren, este método sigue llamándose decomposición rectangular, porque mire, si trazamos paralelas a todos los componentes, miren, estoy trazando paralelas a todos los componentes, ¿no? ¿Qué se obtiene? Un paralelepípedo rectangular, ¿no? Donde el vector A ocupa una diagonal del paralelepípedo, ¿no? Ocupa la diagonal del paralelepípedo, una diagonal del paralelepípedo. Y acá también se puede aplicar el teorema de Pitágoras en tres dimensiones, donde el cuadrado del módulo del vector A, o sea, al cuadrado, es la suma de los cuadrados componentes, ¿no? O de manera análoga, A es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Como aparece acá, ¿ves? Como aparece ahí. Ahora, ¿a qué se le llaman ángulos directores? Alfa, beta, gamma de un vector en tres dimensiones. Nuevamente ponemos los ejes. X y Z, el vector A. Los ángulos directores son los vectores que forman el vector A con cada uno de los ejes. Estos son sus componentes, ya saben. Nuevamente estamos repitiendo lo mismo. Por ejemplo, el ángulo director alfa es el ángulo que forma el vector A con el eje X. El ángulo director beta es el ángulo que forma el vector A con el eje Y, beta. Y el ángulo director gamma es el que forma el vector A con el eje Z, gamma, ¿no? Se llaman ángulos directores.
Ahora bien, se demuestra que cada una de los componentes, a su x, a su y, a su z, se puede expresar en función de la magnitud del vector A y de los cosenos de los ángulos directores. Por ejemplo, el componente a sub x se puede escribir como la magnitud del vector A por el coseno de alfa. La razón es que para cada uno de ellos se puede construir ahí un triángulo rectángulo, ¿no? Y los componentes están ocupando un cateto del triángulo rectángulo y junto a ese cateto está el ángulo, por eso vamos multiplicado por el coseno, ¿no? Análogamente a su coseno de beta, a su z, a coseno de gamma. Para el a su z sí es más intuitivo, ¿no? Fácilmente se puede distinguir, ¿no? A que 90 grados, este es beta, ¿ven? Entonces el componente que está junto al ángulo gamma es a su z, se escribe a, en este triángulo rectángulo, por coseno de gamma. Para los otros también es igual, ¿ah? Solo que no es intuitivo hacer el dibujo, ¿no? No se nota bien, ¿no? Triángulos rectángulos con ángulos alfa y beta, ¿no? En cambio, para el triángulo rectángulo que ven ahí con ángulo gamma, sí es intuitivo, ahí se nota, ¿no? Fácilmente, ¿no? Pero cada uno de los componentes va multiplicado por el coseno del ángulo director. Ahora, si sumamos, elevamos al cuadrado primero, ¿ya? Cada uno de estos lo elevamos al cuadrado. Y luego lo sumamos, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes no es otra cosa que a al cuadrado. En el lado derecho también vamos a tener a al cuadrado y se factoriza, queda coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Entonces se cancela a cada lado a al cuadrado. Entonces va a quedar la identidad coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma igual a 1. Bien, entonces con esto se completa el estudio de la adición de vectores, un método analítico. Bien, en lo que resta de tiempo vamos a estudiar concepto de cinemática y un caso especial de movimiento rectilíneo, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, perdón, uniforme nada más, uniforme, movimiento rectilíneo uniforme. Veamos entonces cinemática, pasemos a cinemática. Este es el tema que vamos a estudiar en el tiempo que resta, pero antes hay que partir de conceptos básicos de la cinemática, ¿no? En realidad esto también puede quedar a la vuelta, ¿no? Porque acá también podemos ponerlo a la vuelta, o sea, en la página anterior, ¿no? Acá podemos poner, lo ponemos acá abajo y acá arriba, 28, y vamos a ponerlo acá. Ahora sí. Vamos a estudiar cinemática. Bueno, acá primero debe aparecer no debe aparecer nada. Sí, nada más debe aparecer. Ya, vamos a estudiar entonces primero concepto básico cinemática y de ahí, como caso particular, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿eh? Cinemática significa movimiento, ¿no? Y que lo que vamos a estudiar es el movimiento. ¿Qué significa movimiento? Un cambio de posición. El movimiento es un cambio de posición. Por supuesto, respecto a un observador. O también respecto a un objeto cualquiera. Ahora, el movimiento es relativo, ¿no? Ya que su descripción depende del observador u objeto que se use como referencia, ¿no? No siempre dos observadores, por ejemplo,
pueden tener la misma descripción del movimiento. Si ustedes ven en una calle, por ejemplo, que un auto está circulando en línea recta o está desplazándose en línea recta para el lado de una vereda, un observador dice que la dirección del auto es hacia su derecha, pero un observador que está en la vereda del frente dice que la dirección del movimiento del auto es hacia la izquierda. Entonces tienen dos descripciones diferentes, ¿ven? Cada uno de ellos de la dirección del movimiento. Entonces, en ese sentido se dice que el movimiento es relativo, ¿no? Porque depende, su descripción va a depender del observador u objeto, ¿no? Que se use como referencia. ¿Ya? Acá hay una imagen también que puede ayudar a entender lo que le he dicho. Por ejemplo, hay un observador en reposo respecto a tierra, ¿no? ¿no? Y hay otro que va viajando en un vagón, ¿no? De un tren. A su vez, en el mismo vagón de un tren hay un bloque, ¿no? Ya, vamos a considerar el movimiento del bloque que viaja con el vagón. Para el observador que está ahí en tierra, reposo en tierra, el bloque se mueve hacia la izquierda, perdón, hacia su derecha. Pero para el observador que está viajando con el bloque está en reposo, ¿eh? Son descripciones diferentes. Ahora, respecto a los observadores. Para el observador que está en tierra, el que se mueve es el observador que está viajando con el tren, el vagón, ¿no? Se mueve hacia su derecha, se aleja, ¿sí? Se mueve hacia su derecha. Por el contrario, para el observador O' que está viajando en el vagón, el observador que está en tierras es el que se mueve, ¿no? Se mueve se aleja de él, se mueve hacia la izquierda, hacia un lado, ¿no? El lado opuesto, ¿no? Para el lado opuesto. Entonces, los observadores, uno respecto a otro, también van a tener diferentes descripciones del movimiento, ¿no? Por eso, en ese sentido, se dice que el movimiento es relativo, ¿no? En ese sentido, se dice que el movimiento es relativo. Esto nos conduce, el hecho de que un observador tenga una descripción del movimiento y que no necesariamente sea la misma que la de otro, nos dice que el movimiento requiere de un sistema de referencia, ¿no? Y ese va a ser el primer concepto así exacto que vamos a tratar a partir de la siguiente página, ¿ven? Vamos a la siguiente página. Primer concepto, entonces, sistema de referencia. De manera exacta, se puede entender así, sistema de coordenadas asociado a un observador u objeto. Ahora, el sistema de coordenadas sirve como herramienta, ¿no? Herramienta matemática para simular el movimiento de un objeto o describir un evento. Para eso sirve el sistema de coordenadas como sistema de referencia, considerado como sistema de referencia. Por ejemplo, acá tenemos un evento, por ejemplo, una explosión de una bombarda en el espacio. Entonces, para describir ese evento, debemos usar como herramienta un sistema de coordenadas en 3 dimensiones, X y Z, ¿no? Y a partir del origen de coordenadas se describe, o respecto al origen de coordenadas del observador, se describe el evento. Ya, ese vector que aparece ahí, R, se llama, indica dónde ocurrió el evento, se llama también vector de posición, ¿no? El vector de posición indica la coordenada de un punto donde se localiza el objeto. Vuelvo a repetir, se representa geométricamente por un vector dibujado desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se localiza el objeto del evento. Nuevamente lo voy a dibujar acá. Ahí está. Ahora ese punto, como está en 3 dimensiones, debe tener 3 coordenadas, X y Z, ¿no?
Así que el vector resultante como una se puede, o perdón, el vector de posición se puede escribir como una terna ordenada, ya que es en 3 dimensiones, X y Z. O también con vectores unitarios, ¿no? Y JK si quieren, ¿no? También, ¿no? Bien, entonces, ese es el concepto de vector de posición. Veamos otro concepto. Desplazamiento, podemos anotarlo con D, que es una cantidad vectorial que indica el cambio de posición. Como vamos a estudiar el movimiento rectilíneo, primero veamos el concepto de desplazamiento, considerando como ejemplo el movimiento de un auto en una pista recta, por ejemplo. Ya, pero ese es en el propio escenario o su propio laboratorio, como se dice. Ahora, si yo quiero simular el movimiento de un auto que está circulando en una pista recta, lo quiero simular ya sea en la pizarra, en un papel o en una computadora, que uso como sistema de referencia un solo eje de coordenados, en este caso, solo el eje X, positivo o negativo, siempre marcamos el cero, ¿no? Para diferenciar la parte positiva y la parte negativa. Podemos imaginar también que un observador está en ese punto de referencia y respecto al observador se describe el movimiento de un auto. Por ejemplo, ese es el auto que se está alejando del observador y decimos que ese auto se encuentra en una posición inicial, en un instante inicial, z sub 0. Esa posición inicial se puede marcar, ¿no? Aquí con un número real, con un punto en el eje X, y debe corresponder a un punto del auto, que puede ser, por ejemplo, su centro de gravedad, ¿no? El punto de amarillo, por ejemplo. Y geométricamente el vector de posición inicial, como el movimiento es a lo largo del eje X nada más, el vector de posición se dibuja desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se localiza el auto, en esa posición X sub 0, ¿eh? Su flecha de azul. Como el auto se está moviendo hacia la derecha en un instante posterior, estará en otra posición, ¿no? Llamamos posición final en el instante t. Esa nueva posición se indica con otro punto, con otro número que corresponde, por ejemplo, a su centro de gravedad del auto, ¿no? Entonces ahí podemos indicar también el nuevo vector de posición en el instante t, que es esta otra flecha de azul. Ahora, el desplazamiento, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Lo que ha ocurrido es que en ese intervalo de tiempo, entre t sub 0 y t, mientras se está moviendo en ese intervalo de tiempo, menos de t y t sub 0, de t sub 0 y t, lo cual se escribe así, t menos t sub 0, y se denota así también, ¿no? Delta de t. Lo que ha ocurrido es que el auto se ha desplazado de la posición inicial X sub 0 hasta la posición final X, y ese desplazamiento viene indicado por esa flecha de rojo, ¿no? D, que ven ahí. Todos esos vectores están sobre el eje X, no tienen componente en el eje Y ni en el eje Z, en el eje X nada más. Así que el desplazamiento se supone que tiene componente solo en el eje X y como también las posiciones, ¿no? Por consiguiente, el componente del desplazamiento en la dirección del eje X va a ser X menos X sub 0, ¿no? O sea, delta de X. Y se expresa en metros, ¿no? En sistema internacional. La unidad del sistema internacional es en metros. Ya, vamos a tener en cuenta esta figura para los subsiguientes, para las subsiguientes definiciones, conceptos y definiciones. Otro concepto básico es el de velocidad media. Esa palabra media no tiene por qué causarle confusión, ¿ah? Significa que la cantidad vectorial, que es la velocidad, se define en un intervalo de tiempo nada más. Como puede ser también cualquier otra cantidad física, ¿no? Donde se le agregue esa palabra media, se define que significa que se define en un intervalo de tiempo. En este caso, la velocidad media es el cambio de posición, o sea, el desplazamiento, sobre intervalo de tiempo. Teniendo en cuenta, como le dije ahorita, la figura anterior, la figura del movimiento de un auto en una pista recta,
Entonces, con las notaciones anteriores, el cambio de posición se escribe a lo largo del eje X, se escribe X menos X sub 0 sobre T menos T sub 0, es decir, delta de X sobre delta de T, ¿no? La unidad metros por segundo. Ya saben, X sub 0 es la posición inicial en el instante T sub 0 y X la posición final en el instante T, ¿no? Sigamos con más conceptos de cinemática. Otro concepto es el de distancia. Vamos a anotarlo con la letra S minúscula. Es una cantidad escalar que indica la longitud de recorrido de un objeto. Ya no es un vector, sino una cantidad escalar. Y lo vamos a entender como longitud de recorrido, o sea, longitud de la trayectoria, ¿no? La unidad de metro también. Por ejemplo, para que se entienda más, miren, hay una persona caminando. El camino puede ser recto, sinuoso, como el que ven ahí. Si el camino es curvo, así como ven ahí, la distancia es la longitud de esa trayectoria, nada más, longitud de recorrido, ¿eh? En cambio, el desplazamiento sí es un vector que va desde la posición inicial a la izquierda a la posición final a la derecha. Es diferente, ven los conceptos, ¿no? Son diferentes, ¿no? Son conceptos diferentes. Ahora, si el movimiento rectilíneo es en una sola dirección, o sea, si la trayectoria es rectilínea y es en una sola dirección, a eso se refiere, solo en este caso particular, la distancia es igual a la magnitud del desplazamiento, ¿no? Valor absoluto de D, o de delta de X, que significa lo mismo. Otro concepto más por ahora es el de rapidez media. Otra vez esa palabra media debe entenderse que la cantidad física, que es la rapidez, se define en un intervalo de tiempo. Es una cantidad escalar, que es diferente a la velocidad, ¿no? Que es una cantidad vectorial. Igual la distancia es una cantidad escalar y el desplazamiento es una cantidad vectorial. Se define así distancia entre intervalo de tiempo. También la unidad es metro por segundo. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos ese auto que se mueve, por ejemplo, hacia la derecha. En el caso particular de que el movimiento sea rectilíneo y en una sola dirección, solo en ese caso se cumple de que la rapidez, ¿no? O rapidez media, es igual a la magnitud de la velocidad. Magnitud de la velocidad, no velocidad, sino magnitud de la velocidad. O sea, ahí parece valor absoluto, ¿eh? Parece en valor absoluto. ¿Ya? Ya, estos 6 conceptos básicos son muy importantes por ahora. Y ya podemos estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Pero antes podemos generalizar, ¿no? Estos conceptos. Por ejemplo, el de desplazamiento es simplemente vector de posición final menos inicial. Por ejemplo, tenemos el desplazamiento de un objeto en 2 dimensiones. Cualquiera puede ser la trayectoria, que la posición inicial en el instante t sub 0, viene indicada por este vector de posición, r sub 0, y esta es la posición final en el instante t, viene indicada por ese vector de azul, r.
El vector que se dibuja desde la posición inicial hasta la posición final, es esta flecha de rojo, representa el desplazamiento, que va a ser la diferencia de R, vector de posición final, menos R sub 0. ¿Ya? Análogamente, se puede generalizar el concepto de velocidad media, ¿no? Se escribe simplemente desplazamiento en cualquier dimensión, ¿ah? 1, 2, 3 dimensiones, R menos R sub 0 sobre intervalo de tiempo. Ahora sí, ya podemos estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, las siglas son MRU. Se caracteriza por esta condición. La condición necesaria y suficiente es esta, ¿ven? La velocidad debe ser constante, es decir, el móvil siempre realiza el mismo cambio de posición en el mismo intervalo de tiempo, ¿no? Eso es una constante. Ejemplo, aquí tenemos un auto, se mueve hacia la derecha a lo largo del eje X. La velocidad debe ser constante, pero para que la velocidad sea constante, cada desplazamiento que realice ese auto debe hacerlo en el mismo intervalo de tiempo. ¿Ven? Cada desplazamiento, si es igual, el intervalo de tiempo va a ser igual. ¿Ven? Eso es lo que caracteriza, es la condición del movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora de aquí sale la fórmula, la ecuación única del MRU. Si despejo X de ahí, va a quedar X sub 0, que es la posición inicial, más la velocidad por el intervalo de tiempo. Miren. Aquí observen, estas cantidades hay que conocerlas. Miren, esta es la posición inicial. Esta es la velocidad. Esto hay que conocerlo. El T sub 0 no se preocupen, o se asume como 0 o le van a indicar, ¿no? Pero estas cantidades hay que conocerlas, ¿no? Si no se conoce una de ellas, ese es el primer ejercicio. La velocidad es constante, inolvidable. Entonces, la primera observación es conocida, la posición inicial y el instante inicial, por supuesto, y la velocidad. Se conocerá la posición en cualquier instante y pueden contestar cualquier pregunta, ¿no? Sobre el MRU del cuerpo, ¿no? Cualquier pregunta. Muy importante esto, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y bueno, la otra es lo que les dije, ¿no? Que muchas veces se asume el instante inicial 0. En este caso, la ecuación general se escribe así nada más, como está abajo. Entonces, en muchos casos solo basta poner el t inicial igual a 0. Gráficas que caracterizan al MRU. Con esto ya terminamos la teoría, ¿no? Una es la gráfica posición en función del tiempo. Los valores de los instantes de tiempo se leen en el eje horizontal. Los valores de la posición en el eje vertical. Si yo leo en el instante 0, miren aquí, a ese instante 0 le debe corresponder una posición, ¿no? Que puede ser 0 o cualquier otro valor, por ejemplo, x sub 0. Si leo en el instante t, primero se lee en el eje del tiempo, instante t. A ese instante t le debe corresponder otra posición, ¿no? En el eje x. Entonces la gráfica siempre va a ser una línea recta inclinada, ¿no? En el MRU, gráfica posición-tiempo. En cambio, como en el MRU la velocidad es constante, cuando se grafica la velocidad en función del tiempo, el tiempo siempre es en el eje horizontal, la velocidad en este caso en el eje vertical. El instante 0, por ejemplo, una vez que uno lee el instante 0, debe leer en el otro eje qué velocidad le corresponde. Si uno lee el instante t, debe leer después en el eje de la velocidad qué velocidad le corresponde. En el ejemplo particular que está acá,
Vamos a suponer que en el instante 0 se lea una velocidad constante y en cualquier otro instante también se lea una velocidad constante. Es decir, en cualquier intervalo de tiempo se debe leer la misma velocidad porque la velocidad es constante, ¿no? Y la gráfica es una línea recta horizontal, ¿no? Como la que ven ahí. Ahora, ¿qué observaciones tenemos sobre estas gráficas? Miren, la gráfica posición-tiempo es una línea recta inclinada, ¿de acuerdo? Entonces hay una inclinación ahí. En esta gráfica, entonces hay una inclinación que forma un ángulo θ con la horizontal. Entonces ahí tenemos un triángulo rectángulo, ¿eh? En ese triángulo rectángulo, si tomo la tangente de θ, al conocer el ángulo θ, tomo la tangente del ángulo de inclinación y eso representa la velocidad, ¿no? Figura posición-tiempo, la gráfica posición-tiempo estoy hablando ya. En la gráfica velocidad-tiempo, en cambio, el área bajo la recta horizontal representa el desplazamiento, miren. Esta área que he sombreado representa el desplazamiento, que es el producto de los lados de ese rectángulo, ¿no? V por T, velocidad por tiempo. Ya, estas son las gráficas entonces que caracterizan al MRU. Ahora sí, pasemos a los ejercicios que restan. Empecemos por el 7. Les había dicho que una observación que hay que conocer la posición inicial y la velocidad, ¿no? Primero el 7, ¿ya? Si no se conoce uno de esos datos claves, ese es el primer ejercicio. Por ejemplo, acá, miren, el problema 7 dice la posición de un pequeño bloque en función del tiempo está dada por la ecuación x igual a x sub 0 menos 2t. En esa ecuación no se conoce la posición inicial, ¿no? X sub 0, hay que determinarla, ¿no? Pero además le dan un dato de que dice que en el instante t igual a 5 la posición del bloque es menos 15, ¿no? Y le piden la posición inicial. Obviamente que le tienen que pedir la posición inicial porque es el primer ejercicio, es determinar los datos clave. Uno de ellos es la posición inicial. La velocidad, sí, leyendo la ecuación es menos 2, ¿no? Metros por segundo. El coeficiente en t indica la velocidad, ¿no? Menos 2. Quiere decir que el bloque se mueve hacia la izquierda, ¿no? Así que cuando llega a la posición menos 15, ¿qué tiempo ha transcurrido? 5 segundos. Y si reemplazamos este t igual a 5 y el x igual a menos 15 en la ecuación que está en el enunciado, escribimos esto. A la izquierda, x vale menos 15 igual a x sub 0 menos 2 por t que vale 5. De acá es fácil despejar x sub 0, va a salir menos 15 más 10 o 10 menos 15. Esto va a salir menos 5 metros, ¿no? Esa es la posición inicial entonces, menos 5 metros. Bien, este es un ejemplo sencillo, pero donde les muestra que cuando no se conocen los datos claves o uno de ellos, el primer ejercicio es determinarlo, ¿no? Después de ello ya se conoce la ecuación y pueden contestar cualquier otra pregunta sobre el MRU. Veamos ahora el 6, ¿ya? 6. Este es un problema también bastante típico. En muchos casos le dan la ecuación posición-tiempo de un móvil, de dos móviles, puede ser hasta 3, ¿ah? ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Cuánto salía la 7? ¿Cuánto salía la 7? La 7. ¿Cuánto salía la 7? La 7 sale
menos 5 la posición, ¿ya? La posición inicial sale menos Profesor, 5 gracias. metros, es decir, la C, ¿ya? Ya. Veamos el número 6. Dice un estudiante, observa que dos móviles A y B se desplazan en vías paralelas al eje X según las ecuaciones posición-tiempo. Ahí le dan las ecuaciones posición-tiempo tanto para el móvil A como para el móvil B. Para el móvil A es menos 7 más 2t, para el móvil B es 5 menos 2t. Por ejemplo, para el móvil A, menos 7 significa posición inicial, ¿no? Está a la izquierda del 0. Más 2 metros por segundo. El 2 significa velocidad, más 2 metros por segundo. Como el signo es positivo, se mueve hacia la derecha el móvil A. A ver, en el móvil B, más 5 o 5 simplemente significa que la posición inicial del móvil B es 5, ¿no? Está a la derecha del 0. Y el menos que aparece ahí, menos t, significa implícitamente menos 1 metro por segundo es la velocidad del móvil B. Quiere decir que se mueve hacia la izquierda, ¿no? Ya que el signo es negativo. Le piden determinar el tiempo que tardan en cruzarse y la posición en que ocurre esto. Ven aquí, entonces veamos la solución. Estas son dos vías paralelas. Ahí están las posiciones iniciales de los móviles. Cuando se crucen, se debe leer la misma posición en el eje X para ambos. Así que hay que igualar las ecuaciones, ¿no? Cuando le digan que un cuerpo se cruza con otro, entonces la condición ahí es que debe leerse la misma posición en el eje X, el mismo punto. Por eso es igual a X sub A con X sub B. Es decir, vamos a igualar las ecuaciones que le dan en el enunciado. Entonces, igualamos menos 7 más 2t, lo igualamos con 5 menos t, ¿no? Como aparece ahí. Y de ahí fácilmente vamos a determinar t, ¿no? Porque va a quedar 3t igual a 12, t sale 4, ¿no? 4 segundos. Ahora, con este dato del tiempo en que se cruzan, podemos conocer la posición en que se cruzan, que es la misma, por supuesto, y puede reemplazarse en cualquiera de las ecuaciones que están en el enunciado, ¿no? Por ejemplo, si yo reemplazo en la primera, va a quedar menos 7 más 2 por t, que vale 4. Va a quedar menos 7 más 2 por 4, queda más 1, ¿no? Más 1 metro. Igual sale, si reemplazo en la ecuación para el móvil B, 5 menos 4, más 1 también. Entonces la posición en la cual se cruzan es más 1 metro. Es el punto, ¿no? Veamos ahora, ya, entonces esta es la respuesta. Entonces, más 1, esa es la respuesta. Veamos ahora el número 8, ¿ya? Ya después vemos el 5. Estamos viendo los conceptos: posición, velocidad, desplazamiento. Ahora con gráfica, el número 8. Ahí está el enunciado. Dice, la figura muestra la gráfica de la posición X en función del tiempo t, ¿no? De un móvil que se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X. Si en t igual a 5, dicen, en t igual a 5 segundos, dice la velocidad es menos 2 metros por segundo. Determine la posición inicial. Esta es la gráfica. Ya saben, la lectura en la gráfica es: primero se leen los instantes de tiempo y de ahí para cada instante de tiempo se lee en el eje vertical las posiciones.
Por ejemplo, acá en el instante 0 yo leo la posición desconocida inicial, ¿no? X sub 0, y en el instante 5, una vez que lea en el eje horizontal en el instante 5, debo leerlo su correspondiente valor en el eje de las posiciones, es 0, ¿eh? Ahora, algo más, ¿no? La gráfica, como pueden ver, es una línea recta inclinada, con toda seguridad es MRU. Y en el MRU no solamente la velocidad es constante en un instante, en todo instante y en cualquier intervalo de tiempo. Así que ese dato que dice que en 5 segundos, en el instante 5 segundos, la velocidad es menos 2 metros por segundo, también es menos 2 metros por segundo en cualquier otro instante o en cualquier intervalo de tiempo, ¿no? Entonces veamos la solución. Se sabe que por definición de velocidad o velocidad media, cambio de posición, es igual al cambio de posición sobre intervalo de tiempo, ¿no? Del dato de la gráfica, la velocidad, como es constante, la ponemos ahí, pues menos 2 metros por segundo. Ahora, ya hemos leído en la gráfica que en el instante de 5 segundos la posición es 0, posición final 0, así que restamos la posición final 0, menos el inicial x sub 0. Y abajo ponemos el instante final menos el inicial, es decir, el intervalo de tiempo, ¿no? 5 menos 0. Y acá un simple despeje le va a dar pues menos 5 por menos 2 por 5 es menos 10 igual a menos x sub 0, entonces x sub 0 sale más 10 metros. Entonces la posición inicial es más 10 metros, ¿eh? Esa es la respuesta. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa con que va en dirección del eje X? ¿Que se está acercando al cero o se está yendo para arriba? No, el eje X tú puedes imaginarlos como si fuera la pista, ¿ya? Una pista donde va un auto, ¿ya? El eje X. Ya. Respecto a un observador, tú puedes decir, se mueve hacia mi derecha, el carro en la pista recta, o se mueve hacia eje más X, o se mueve hacia la izquierda, eje menos X, ¿no? Entonces, cuando te diga que la velocidad es, por ejemplo, menos 2, significa que el auto, o el móvil, cualquiera que sea, una Está bicicleta, lo que sea, retrocediendo. se mueve hacia la izquierda, claro, hacia el eje menos X, hacia la izquierda. El signo negativo significa que la dirección hacia la izquierda. Menos. La magnitud es 2 metros por segundo. Ahora, te piden la posición inicial. Nos ha salido 10 acá. 10. Quiere decir que está a la derecha del cero, ¿no? Y este es el origen de coordenadas, o sea, el 0. 10 está a la derecha del cero. Después el móvil va a pasar por el origen de coordenadas y va a estar a la izquierda del cero. Como la sigue en línea recta con velocidad constante, entonces sigue nada más un movimiento. La velocidad siempre va a ser constante, la misma, menos 2 metros por segundo. Ya, ese es. Y ahora sí, veamos. Ya, eso es entonces la forma como se analiza o se dibuja el elemento rectilíneo. Primero se utiliza como sistema de referencia un solo eje nada más. En este caso el eje X, ¿sí? Si es que el movimiento es una pista, por ejemplo. Y las posiciones vienen indicadas por los puntos, por los números reales en el eje X. Profesor, disculpe. Sí. ¿Por, por qué X vale igual que 0? ¿Ah? ¿Por qué X vale 0? X sub 0 vale 10, la posición inicial. Pero cuando el auto pasa por el origen de coordenadas, por ahí está pasando el auto, miren. Cuando el auto pasa por el 0, la posición ¿cuánto vale? 0, ¿de acuerdo? Cuando pasa por acá, por ejemplo, puede ser menos 5 por la izquierda del 0, ¿no? Este punto es menos 5, decimos que la posición es menos 5, ¿ya? Cada punto en el eje X indica una posición, ¿no? En un instante dado.
que es diferente a distancia. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia entre el 0 y el 10? 10 metros. Esta longitud es distancia, 10 metros. ¿Cuál es la distancia entre el 0 y el menos 5? 5 metros, ¿no? Esta distancia es 5 metros. Son conceptos diferentes, distancia, posición, ¿no? Son conceptos diferentes. Los números reales que ustedes leen en el eje X indican posiciones nada más, ¿ya? Posiciones nada más indican. Ok, profesor, gracias. Ya. Veamos ahora sí los conceptos de distancia y rapidez en el problema que faltaba, ¿no? Es el número 5, cartel 5. Dice un camión de 8 metros de longitud, ¿no? Se desplaza en línea recta con rapidez constante, pasando por dos túneles A y B, tardando 4 y 6 segundos respectivamente. Si la suma de la longitud de los túneles dice que es 84 metros, determine la rapidez del camión, ¿no? Bien, este es un primer túnel, por ejemplo. ¿Sí? 10 metros por segundo creo que sale. Sí. Ya, vamos a ver la solución. Ya, este es el primer túnel, ¿ya? La longitud del camión, y ya saben, es dato también 8 metros. Distancia es rapidez por tiempo, ¿no? O la magnitud del desplazamiento es la magnitud y la velocidad por el tiempo. Significa lo mismo. Es MRU. No olvidar también que el camión tiene 8 metros de longitud, ¿no? Por ejemplo, para el túnel A, un primer túnel, ¿ya? El primer túnel tiene una longitud, ¿no? ¿De acuerdo? Y desde que el camión entra o empieza a entrar al túnel A, la distancia que recorre su parte delantera hasta que entra al túnel, todo es 8 metros, porque es la longitud del camión, ¿no? Real constante. Cuando sale del túnel, también lo mismo. Ahora, también puede ponerse su parte trasera como punto de referencia, ¿no? Parte trasera, ¿no? Por ejemplo, esto de acá. Para que atraviese el túnel totalmente, entonces debe atravesar toda la longitud del túnel y la parte trasera acá es 8 metros, ¿no? ¿Eh? Cualquier punto del camión puede tomarse, ¿no? Así que la distancia va a ser L sub A, la longitud del túnel A, más 8 metros, igual a velocidad por tiempo, ¿no? O rapidez por tiempo, perdón. El tiempo es 4 segundos para el túnel A. El mismo razonamiento se hace para el túnel B, ¿no? Longitud del túnel B, L sub B, más 8 metros del camión, igual a la rapidez, que es constante por el tiempo, que es 6 segundos. 6 segundos demora en atravesar el otro túnel, ¿no? Ahora vamos a sumar las ecuaciones 1 y 2, se suman. Y vamos a tener L sub A más L sub B más 16 igual a 10B, pero L sub A más L sub B es 84, ¿no? Esto vale 84. Más 16 es 100, pues 100 igual a 10 veces B. Entonces, ves, la rapidez sale 10 metros por segundo y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Bien, le voy a dar las claves de los otros problemas. A ver. A ver. Tomen nota. No, esta no es. Emanador, ¿no? A ver, los ejercicios. Propuesto. A ver, la 1. La 1 es D de dedo, ¿ya? La 1 es D de dedo.
La 1 es D. La 2 es C. La 2 es C. La 2 es C. La 3, la 3 es B de bueno, ¿ya? La 3, no, perdón, la 3 es A, la 3 es A, ¿ya? La 3 es A. La 4 es B de bueno, la 4. La 4. La 4 es B. La 5 es D de dedo, la 5 es D. La 6 es A también. La 6 es A. La 6 es A. Y la 7 también A. La 7 también es A. Bien, gracias por su atención. Será hasta la próxima. Chao, profesor. Ya, buenas Chao, tardes. profesor. Profesor, Cuídate. gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes.